Muy bien, empezando entonces ahora con el caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú. Somos los ontológicos jurídicos. Como introducción podemos decir que es una sociedad que aspira a ser justa, el respeto por los derechos humanos y el acceso real a la justicia deben ser una prioridad. Los jueces no solo aplican leyes, tienen en sus manos la responsabilidad de proteger la dignidad de cada persona que busca amparo en el sistema judicial. Este caso en concreto ha evidenciado cómo está la indiferencia institucional y puede herir tanto como la violencia misma. El archivo del proceso sin llegar al juicio oral dejó sin justicia a una víctima que sufrió por ser quien es. En este trabajo propone mirar el rol de los jueces desde una perspectiva ética y deontológica, reflexionando sobre cómo sus derechos de decisiones pueden marcar la diferencia entre la impunidad y la reparación, especialmente para quienes han sido históricamente ignorados. Vamos con el caso en concreto. Respecto al caso en concreto, el contexto es el siguiente. En el año 2008, Azul Rojas Marín fue detenida arbitrariamente por la policía en el Perú bajo el pretexto de identificación. Ellos se basaban en el artículo 205 del nuevo Código Procesal Penal. Durante su detención fue sometida a violencia física y psicológica y sexual, debido a su identidad de género, ya que en ese momento ella se percibía como un hombre gay. El Ministerio Público inicia una investigación preliminar sobre los hechos, pero a pesar de las evidentes violaciones a los derechos humanos, solicita el sobreseimiento del caso, lo que impidió que llegara a la etapa de juicio oral. Y resultó con el archivo del proceso. El 22 de agosto del 2018, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llevó el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Respecto a los derechos vulnerados, ¿no? Se vulneró la integridad personal, según el artículo 5, ¿no? Que hubo tortura física, sexual y psicológica. También la libertad personal, ya que hubo una detención arbitraria e ilegal, ¿no? También existió un trato degradante y discriminatorio, ¿no? Y se vulneró el derecho a la vida privada y la dignidad. Además, existieron garantías y protección judicial. O sea, no existió ese derecho a las garantías y protección judicial, ya que se le denegó la justicia, ¿no? Por eso es que queda en la etapa del juicio oral. También hubo una prohibición de tortura, ¿no? La tortura grabada por perjuicio. Hubo una igualdad y no discriminación, ¿no? Discriminación estructural. Aparte de ello, también hubo una afectación, ¿no? A terceros, ¿no? En este caso, daño emocional a la madre. Muy bien, para poder hablar de las implicancias que generó este caso, vamos a hablar de la responsabilidad que tuvo el Estado por la acción y la omisión. También hay que hablar de la violación del derecho internacional. Hay una falta de prevención, sanción y reparación. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce tortura por identidad de género. A ello hay que sumar que se requiere de reformas urgentes, tanto en la justicia, en la policía y en políticas públicas de la comunidad perteneciente a la diversidad de orientaciones sexuales o identidad de género. Estamos hablando a la comunidad que incluye a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, intersexuales y aquellas queer. Y también encima lo más que incluye a otras identidades y expresiones no contempladas en las siglas que hemos hablado de LGBTIQ+. Ahora, también a ello, más allá de las reformas y las implicancias de este caso, hay que ver lo que fue la función judicial que se ha desarrollado en la misma. La detención arbitraria y discriminatoria que sufrió Azul Rojas Marín fue sin justificación legal y sin las facilidades necesarias para que él pueda identificarse, lo que constituye una violación a su derecho de libertad personal y a la no discriminación.
En segundo punto, hay que reconocer que hubo violencia física y psicológica. Durante su detención fue sometida a agresiones físicas y psicológicas, incluyendo comentarios despectivos sobre su identidad de género, lo que se configura como un acto de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. También hay que ver y reconocer que hubo una investigación deficiente y discriminatoria. La investigación penal fue realizada con un sesgo discriminatorio, sin aplicar los estándares establecidos en el protocolo de Estambul y la guía de lo que viene a ser la Organización Mundial de la Salud para el cuidado médico legal de víctimas de violación sexual. Como cuarto punto, hay que identificar la revictimización de la víctima. Durante este proceso judicial, Azul Rojas Marín fue sometido a interrogatorios innecesarios y revictimizantes basados en estereotipos de género, lo que contraviene el principio de respeto de la dignidad humana. Ahora, ¿cómo la función legal, cómo actuó en el sistema judicial? ¿Cómo actuó el sistema judicial? La función judicial en este caso representó varias deficiencias. No se respetaron los protocolos básicos de investigación sobre violencia sexual. La Fiscalía no actuó con la debida diligencia. Hay que reconocer que se revictimizó a Azul Marín con interrogatorios totalmente discriminatorios. Y también hay que enfocarnos en que no se garantizó el acceso a una justicia efectiva. Adelante, compañero. Respecto al análisis deontológico en la función judicial, respecto a los principios éticos violados, mi compañero Aparicio dará un análisis. Análisis deontológico en la función judicial, principios éticos violados. Los principios relevantes para este análisis son imparcialidad. La investigación fiscal y el actual judicial estuvieron marcados por estereotipos y prejuicios sobre la orientación sexual y expresión del género de Azul Rojas Marín. La debida diligencia, el Ministerio Público emitió diligencias fundamentales, como exámenes médicos exhaustivos, entrevistas con testigos y pericias especializadas. Esta falta de acción eficaz contradice el principio de debida diligencia, que obliga a los operadores jurídicos a actuar con celeridad, exhaustividad y profesionalismo. Otro de los principios relevantes respecto a la dignidad humana. Azul Rojas Marín fue sometida a un trato degradante durante el proceso judicial, siendo reutilizada mediante interrogatorios evasivos y lenguajes irrespetuosos. Equidad y no discriminación. El Estado peruano no garantizó un trato igualitario ante la ley. La omisión y la falta de acción frente a los hechos denunciados evidencian una discriminación estructural basada en la identidad de género de Azul Rojas Marín. Confianza pública. La percepción de justicia se vio gravemente afectada por la forma en que se llevó el caso. La falta de sanción efectiva a los responsables y la revictimización generaron una pérdida de confianza en el sistema judicial por parte de la población LGBTI y la sociedad en general. Respecto a la implementación de reparaciones en el caso Azul Rojas Marín versus Perú, existe una parte lesionada, ¿no? Tenemos que verificar que fueron dos personas, no solo una. No solamente fue Azul Rojas Marín, sino también su madre, Juana Rosa Tanca Marín. Ambas fueron beneficiarias de las reparaciones, ¿no? Respecto al Estado, tenía que investigar y no lo hizo, ¿no? En su momento. Actualmente se le está obligando al Estado peruano a investigar. El Estado
debe investigar con diligencia y sin estereotipos de cualquier género los hechos de tortura sexual, garantizando justicia y evitando la impunidad. Medidas de satisfacción y rehabilitación. La publicación de la sentencia y acto público de reconocimiento, ¿no? Se le tiene que dar un reconocimiento a ella en un acto público, ya que este caso ha sido muy mediático en el año 2008. Además, también se le tiene que dar una atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita y adaptada a la víctima. Además, debe haber unas garantías de no repetición, de que este hecho, este caso en particular, no se vuelva a repetir en el futuro, ¿no? Además, debe haber un protocolo específico para casos del LGBT. Por otro lado, debe haber una capacitación obligatoria a los funcionarios públicos, ¿no? Porque todos cometieron errores, ¿no? Cometió errores la policía, ¿no? Haciendo caso omiso a lo que a su función policial. También la fiscalía no investigó, incluso hizo que el caso llegue a sobreseimiento, ¿no? No llegando a la etapa oral. Por otro lado, hubo una eliminación de prácticas discriminatorias en planes de seguridad, ¿no? Incluso dentro de algunos lugares había que querían, era una de las problemáticas públicas, tratar de eliminar a las personas transexuales, travestis, LGBTI, aunque no lo crean, eso pasaba en nuestro país. Por otro lado, para finalizar, existía un sistema nacional de estadísticas sobre violencia contra personas del LGBTI. Actualmente existe la ley 30364, ¿no? Es una ley que se basa en erradicar la violencia de género, ¿no? Dentro de la familia. Sin embargo, esa ley no abarca totalmente para poder favorecer a las personas del LGBTI, y por ello esa ley debería ser modificada o anexar otras leyes que protejan a las personas del LGBTI. Muy bien. Para concluir entonces, podemos decir, bueno, hemos identificado aquí la gravedad de las violaciones, ¿no? Las agresiones sufridas por Azul Rojas Marín constituyen graves violaciones de derechos humanos, exacerbadas por prejuicios hacia su identidad de género. El Estado peruano es responsable por la falta de protección y por no garantizar el acceso a la justicia, para la víctima en este caso. También se somete a una necesidad de reformas. Es urgente la implementación de reformas en las instituciones estatales para prevenir y sancionar la violencia y discriminación hacia todas las personas LGBTIQ+. Finalmente, el caso Azul Rojas es una llamada de atención al sistema judicial peruano, donde nos muestra que sin ética profesional, sin sensibilidad y sin compromiso con los derechos humanos, la justicia se convierte en un espacio de revictimización. Para finalizar, podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencia histórica y por unanimidad reconoce que el Estado peruano violó los derechos humanos de Azul Rojas Marín por su orientación sexual y expresión de género. Muchas gracias.